Buenas tardes. Me da gusto saludarlos, verlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también, gracias a Dios. Predicando la palabra de Dios donde nos abre puertas. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 34. Vamos a continuar con la serie de la vida de Jesús, los milagros de Jesús. Y hoy quiero hablarles de un tema, como todos los de la Biblia, son importantes, y lo he titulado Jesús y las palabras ociosas. ¿Cómo se llama? Jesús y las palabras ociosas. Y vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 34. Usted me sigue allí, por favor. Dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? Eso está tremendo, ¿no? Según la Biblia, según Jesús, todo hombre, toda mujer es completamente responsable de lo que hace, de lo que piensa y de lo que habla. ¿Está conmigo? Ahí está. Nuestro Señor Jesús nos enseñó acerca de la gran responsabilidad que tenemos como cristianos de las palabras que decimos. Los escribas y los fariseos con los que Jesús está enfrentando aquí acababan de decirle cosas terribles, ese es el contexto. Le dijeron cosas muy agresivas, muy fuertes. Ellos le dijeron que él hacía milagros por el poder de Satanás. Estas palabras realmente fueron fuertes, terribles, diría yo. Y cuando Jesús les responde a ellos, nos está enseñando dos verdades sobre el corazón del ser humano. Dos verdades. Hay muchas, pero aquí Jesús se enfoca en dos verdades en el corazón del ser humano. La primera verdad que encontramos allí es la siguiente: que se puede ver la condición de nuestro corazón por las cosas que decimos. Ahí es donde proyectamos cuál es el estado espiritual de nuestro corazón, por las cosas que decimos. En el versículo 35, Jesús les dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón. La palabra tesoro habla de un recipiente o de un lugar donde la persona guarda y va almacenando cosas que para él son valiosas, ¿sí? Esto es atesorar. Pero aquí lo que Jesús está diciendo, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. O sea, según lo que nosotros metamos al corazón, si son buenas cosas, de eso va a hablar la boca. Pero luego dice: y el hombre malo del mal tesoro saca, ¿qué? Malas cosas. ¿De dónde? Del corazón. Entonces Jesús nos está enseñando la importancia de que nosotros tengamos cuidado de lo que atesoramos en el corazón, de lo que vamos acumulando y guardando en nuestro corazón. El corazón del hombre entonces se conoce por lo que habla su boca, ¿cierto? Indiscutiblemente. Lo que hay en el corazón solo puede salir a la superficie a través de nuestra boca, nada más, es el único medio. Jesús lo dijo. Y una persona no puede hablar nada más allá de lo que tiene en su corazón. O sea, lo que tengas ahí, así vas a hablar. Cuando hay un corazón malo, se habla mal. Cuando hay un corazón bueno, se habla bien. Cuando hay un corazón malo,
o de amargura o de resentimiento, sale amargura. Cuando hay un corazón agradecido, sale agradecimiento, sale gratitud, etcétera. Ahora bien, en el versículo 34, si usted se fija, Jesús les dijo, generación de víboras. Ahora, bueno, todos sabemos que una serpiente, que una víbora, ¿por dónde muerde? Por la boca. ¿Sí? No hace mucho, allí, como yo vivo allí cerca del cerro, voy así en un sendero y que me sale una víbora de cascabel. Y el perro, el chicharito, como que ya se la intuía y como que medio le daba la vuelta, y cuando yo la veo ahí ya estaba así, enrollada para dar la mordida. Entonces Jesús los compara a ellos, generación de víboras, o sea, que mordían por la boca y aplicaban su veneno. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? Entonces el hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón. Ha ido acumulando a través del tiempo cosas malas en su corazón, envidia, celos, tanta cosa. Del cual, o sea, del corazón saca las acciones y las palabras que luego hieren, calumnian a su prójimo y deshonran a Dios. Una vez que se ha dejado escapar una palabra ofensiva, o una palabra sucia, o una palabra agresiva, nada puede hacer volver atrás eso que dijimos. Y seguirá una trayectoria de daño a donde quiera que esto que dijimos vuele. Y más ahora en la era del internet, lo que decimos puede dar la vuelta al mundo en un minuto. Es impresionante. No hay nada que sea más revelador que las palabras que decimos. Cuando estamos en público, generalmente somos bien portados en lo que decimos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué cuando baja el número de gente que nos rodea, o cuando estamos solos o con unos cuantos, vamos a ponerlo así, con nuestros amigos del alma? ¿Por qué ahí como que ya se nos olvida todo este aparentar y empezamos a sacar los colmillos? Algo sucede. Nada más revelador que las palabras que decimos. Basta hablar un poco con una persona, poquito, no mucho, para darnos cuenta si tiene un corazón limpio o un corazón sucio. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que habla. Basta hablar un poco con una persona para darnos cuenta si tiene un corazón amargado o bondadoso, un corazón generoso o avaricioso, un corazón perdonador o rencoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, estamos revelando constantemente lo que somos por lo que decimos. Vaya verdad que el Señor está aquí diciendo. ¿O no? Es una verdad muy importante que tenemos que observar. Recuerden que Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, habla nuestra boca. Ahora, la palabra abundancia aquí, la idea es de algo que se desborda, ¿sí? O sea, que se va llenando el corazón, que lo desbordan en este sentido. Así como un río demasiado lleno se desborda, pero toda inundación causa muchos daños, ¿no es cierto? Así también lo que llena el corazón se desbordará a través de lo que hablamos y vestirá con ímpetu, como ocurrió en el caso de estos fariseos. Su corazón estaba tan lleno de tantas cosas que no soportaban la doctrina sana de Jesús, no soportaban la enseñanza pura, limpia, pero que los confrontaba en sus corazones, no lo soportaban. Y cuando él hizo un milagro por el dedo de Satanás, hace los milagros, y no medían sus palabras.
¿Cuántas veces nosotros decimos cosas, no medimos lo que decimos y nos metemos en problemas con nuestro prójimo, con nuestra familia, la esposa, los hijos, los amigos, los hermanos, ¿sí? Pero no solo nos metemos en problemas entre nosotros, sino también nos metemos en problemas con Dios. Pero también es cierto lo opuesto. Es decir, cuando el corazón está lleno de buenas y nobles intenciones, pues el que habla se desborda. ¿Entienden? Hablan cosas que construyen, se hablan cosas que edifican, y es inevitable que no venga a mi mente el hermano Pablo, ¿no?, que fue nuestro pastor. Es inevitable, no lo puedo evitar. Siempre que menciono algo, era un hombre tan lleno del Espíritu Santo, pero en su boca yo no recuerdo queja en décadas de haber convivido con él. Esto es algo realmente para gloria de Dios, un hombre que le dio la gloria a Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. La segunda verdad que Jesús enseñó en este pasaje que estamos estudiando es que toda persona tendrá que dar cuenta de sus palabras ociosas, de lo que hablamos sin ton ni son. O sea, el asunto es este, hermanos, pongan mucha atención, no quedan allí. O sea, bueno, ¿qué tiene? No. Pongan mucha atención. No. Dios nos va a pedir cuentas. No sé si entienden eso. Dios nos pedirá cuentas de toda palabra ociosa que hablamos. Así lo dijo, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. ¿Cuántas veces, hermanos, ha venido a nosotros o nosotros hemos ido con alguien y nos dicen o hemos dicho cosas como estas? Lo que te voy a decir es muy confidencial. O esto no es asunto mío, no me incumbe, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. O se dice que, se rumora que, bueno, yo escuché que, ¿entiende? Te cuento esto, mira, y luego tú saca tus propias conclusiones. O como dicen en la televisión, usted es el mejor juez. ¿Será? Usted tiene la última palabra, dicen. ¿Te has enterado de lo que ha hecho la sobrina? ¿Te has enterado de lo que ha hecho el hermano? ¿Ya te enteras? Cosas como esas. ¿Cuántas veces no ha venido gente con nosotros? Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos ido? Bueno, esta verdad de que vamos a dar cuentas de las palabras ociosas que decimos nos tiene que frenar, ¿entienden? Para ser personas más sabias y más prudentes acerca de lo que decimos sin ton ni son. Rumores que escuchamos, información que recibimos y que la damos por un hecho, sin que nos conste. Generalmente cuando alguien se siente herido y le comenta a su mejor amigo, le aumenta. ¿Sí o no? Y el que hizo el mal le disminuye. Y ahí se complica el problema. Ahora bien, aquí viene una pregunta obvia. ¿Qué significa de toda palabra ociosa que hablen los hombres? Aquí resalta la palabra ociosa. ¿Sí? Bueno, el término griego que se traduce por ociosa, palabra ociosa, significa palabras vanas, superficiales, frívolas, inútiles, infructuosas. La idea en el diccionario es de una palabra ociosa que por su inutilidad es mejor no decirla, ¿sí? Porque en lugar de edificar,
destruye, en lugar de construir, destruye. Destruye la reputación de una persona, destruye sus sentimientos, destruye muchas cosas. Y aquí precisamente es donde caemos frecuentemente los seres humanos, ¿sí? Caemos en cosas como el chisme, la calumnia, la murmuración. Ahora, si buscamos en el diccionario qué significa la palabra chisme, se los voy a decir lo que dice el diccionario. Ponga mucha atención. Dice así: es un comentario que puede ser verdadero, pero también puede ser falso, pero que generalmente pretende indisponer a unas personas contra otras, ponerlas en contra. Fíjate lo que dice el diccionario, es un comentario que puede ser verdadero, ¿sí? Pero también puede ser falso. La Biblia, el diccionario bíblico lo cataloga como un chisme. Esta es la definición en el hebreo. Es decir, mire, sígame con atención. El propósito del que divulga palabras ociosas, sin duda, es hablar mal de alguien. ¿Sí o no? Ok. Otro de los propósitos es traer enemistad entre las personas. Las razones pueden ser diversas, hermanos, como por ejemplo, va desde los celos, ¿sí? Envidia, inconformidad en cuanto a la conducta de otros hacia nosotros, o acciones que no nos parecen de la otra persona. Hasta puede llegar a la venganza como razón, motivo. Puede también la amargura y el odio ser razones por las cuales divulgamos palabras ociosas. Por eso Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, está muy interesada en enfatizar lo interno, no lo externo, ¿sí? Los mensajes de Jesús siempre tenían el propósito de llegar a lo profundo del corazón. Y la misma palabra de Dios dice que, de ella misma, dice que la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, profundamente, hasta partir, o sea, dividir el alma del espíritu. Llega hasta los tuétanos, dice, o sea, que es penetrante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque discierne las intenciones ¿de qué? Del corazón. Es decir, que cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, cuando alguien nos la comparte, la palabra tiene ese poder, que la oímos y decimos, ay Dios, se me hace que eso me está pasando a mí, o yo hice eso. Penetra, aunque nadie lo diga así, no, pues yo soy un chismoso, no, nadie lo va a decir. Pero, sin embargo, ahí está el poder que tiene la palabra de Dios. Y Jesús siempre se enfocó en lo interno, el corazón. Tristemente, hermanos, tenemos que aceptar que esta práctica es común. Bueno, en el mundo ni se diga, ¿no? Pero lo triste de todo esto, de este punto, es que es muy común entre los cristianos de todas las iglesias alrededor del mundo. Esta práctica es común. Pocas veces se toca desde los púlpitos enseñanzas al respecto. Entonces, fíjense, se va acumulando en el corazón, vamos sembrando discordia, vamos sembrando calumnia, malos comentarios, y eso se nos va acumulando. Se nos va acumulando y vamos acumulando. Y si no hay mensaje, si no hay lectura, si no hay palabra que nos confronte con eso que estamos atesorando en el corazón, se empieza a ver cómo se desborda. ¿Entienden? Por cómo hablamos. Al no arreglar las cosas que van hiriendo nuestro corazón, con la esposa, con el esposo, con el hermano, con el patrón, con el compañero de trabajo, con el empleado, con todo el mundo.
Tenemos que afirmar, hermanos, rotundamente que detrás de toda palabra ociosa hay un corazón malo. Algo tiene ese corazón, algo me pasó, algo te pasó, algo tienes, algo tengo yo, ¿sí? Y la lengua es el único instrumento que revela lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dijo Jesús? Habla la boca. Fíjense, muchas veces argumentamos que lo que vamos a decir es verdad. No, es que lo que te voy a decir es verdad. Y lo utilizamos como un argumento. Aseguramos, no estoy mintiendo. Pero pongan atención, antes de hablar y caer en este rango de palabras ociosas, debemos de hacernos por lo menos dos preguntas. Número uno, antes de hablar a otro, ¿ya hice lo que dijo Jesús en Mateo 18:15? Eso debemos de sabérnoslo de memoria. Ya hice, antes de hablar ociosamente, que pueda lastimar de quien hablo o pueda yo tratar de sembrar la discordia, antes de hacerlo con mi mejor amigo, con el hermano, con el patrón, qué sé yo, ya hice como cristiano lo que dijo Jesús en Mateo 18:15. ¿Qué dijo en Mateo 18:15? Dijo así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, te ofendió, te defraudó, se burló de ti, te mintió, te robó, qué sé yo. Si tu hermano peca contra ti, fíjate, esto dijo Jesús, ve y repréndele. Reprenderle no significa regañar, no, significa, la traducción está, para nosotros reprender es como un término más fuerte, pero en realidad reprender es tratar de volverlo, hacer que vuelva en sí, así como el hijo pródigo que estaba allí ya todo compungido y volviendo en sí, dijo, he pecado, ¿sí? Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que significa aquí reprenderle, tratar de hacerlo volver en sí, para restablecer la relación, que puede ser tu esposa, tu esposo, etcétera. Entonces dice, ve y repréndele, pero añade una circunstancia, hermanos, pongan mucha atención, es fundamental. Estando tú y él, ¿cómo? Solos. Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, lo has vuelto, o a tu esposo, a tu esposa, etcétera, has vuelto a ganar su comunión, has vuelto a tener la amistad, la relación. Y luego dice en el versículo 16, mas si no te oyere, o sea, no hace caso, no vuelve en sí, toma aún contigo, ahora sí, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué? Conste, ¿qué? Toda palabra, todo lo que se dice. Ahora, el error, ¿dónde consideran ustedes que la mayoría de nosotros cometemos? ¿En qué parte del versículo 15? ¿Alguien me podría decir? ¿Dónde? Ve tú y él solos. ¿Cómo? O sea, ¿tienes algo? En lugar, piensa, antes de ir y hablar palabras ociosas a otra persona, ve primero con él, tú y él solos. Ahora, aquí es donde más del 90% de los problemas entre los seres humanos, o sea, o tal vez el porcentaje es mucho mayor, tal vez llegue hasta el 95%, no lo sé, pero es muy común pasar por alto ese principio. Ahí es donde podemos caer en palabras ociosas. ¿Por qué? Porque vamos a ir con el otro y le vamos a decir, oye, ya supiste, no, yo te voy a decir, pero mira, y el asunto aquí es que la tendencia humana, carnal, cuando está resentida, amargada, herida, desilusionada, hay una tendencia
a magnificar las cosas. Ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad que sí? Yo también sé de lo que hablo. Eso es una tendencia netamente humana. Le aumentamos. Pero lo peor, se agrava la situación cuando aquel al que tú le dijiste aumentado cree que es cierto lo que le estás diciendo. Ahí se agrava la situación. Y luego que recibió una información que debería de detener y de decir, espérame, no puedo hablar contigo, necesitas hablar con tu esposa. No la acuses, ¿ya hablaste con ella? No, pero es una mujer insensata. No, espérame, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Primero tú y él solos. ¿Y hablaste de este punto con ella o con él o con el hermano? No, pues no. Entonces, ponle atención. Eso es lo que el Señor está enseñándonos que debemos hacer. O sea, en este caso es no recibir la palabra ociosa. No sé si me expliqué. Traté de hacerlo lo más claro posible, porque es muy importante para las relaciones interpersonales. Sí, en la familia, en todos los ámbitos de la sociedad. Este principio es fundamental. Entonces ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces es cuando caemos en chisme, porque aunque le esté diciendo la verdad, suponiendo que le está diciendo tal y como sucedieron las cosas, pero eso no es lo que dice la Biblia. Peor si le dices mentiras, ¿no? No, lo que dice la Biblia es que vayas tú y él solos. ¿Lo ven así o no? Porque en la segunda parte, en el versículo 16, Jesús dice, mas si no te oyere, toma un contigo. Ahora sí puedes ir con alguien, pero como testigos. Y allí delante de esos testigos conste toda palabra. A ver, ¿qué tienes? A ver, mira, él te ha dicho que tú le ofendiste y tú no has reconocido. A ver, ¿qué pasó? Y empieza pues la legata, ¿no? Empieza la discusión. Y los que están de testigos, a ellos les está constando todo lo que se está diciendo. Pero ese es el segundo paso. Y generalmente nos brincamos el primero y caemos en el chisme. Y todavía podemos ir más allá al caer en la calumnia. Y todavía podemos ir más allá y podemos llegar a caer en la difamación. Pero todavía se agrava más cuando al que se lo dices se la cree. Y no tiene la precaución, cuando menos si ya te lo dijo así, te la soltó, no tiene la precaución de decir, a ver, entonces le hablas por teléfono, oye, tú eres el primo, bueno, hola, ¿cómo estás? Pues yo sé que tú y fulano son primos, o qué sé yo. Oye, mira, vino y me dijo esto, de ti, ¿es verdad? Entonces, es complejo. No es complejo cuando observamos la palabra de Dios. Nosotros somos los que lo complicamos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos conscientes que está ahí la carne. Y la carne cuando se ofende a la persona se enoja. Hay una reacción natural. Pero la instrucción de la Biblia es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. O sea, puede haber un enojo natural. El problema está cuando rebasamos la línea que nos lleva a pecar. Y ya cuando entramos ya en ese nivel de pecado, ya tenemos problemas con Dios. Porque el pecado corta la comunión con Él. Y muchas veces llegamos a pensar que estamos bien, que andamos bien, porque no fumas, obedeces a tus padres, amas a tu esposa, vamos. Pero los colmillitos de la serpiente, y no hay conciencia a veces de eso. Interesante, ¿no? El tema. Ahora, fíjense bien,
Si nosotros ignoramos este mandato de Jesús, síganme con atención, si nosotros lo ignoramos, estaremos definitivamente equivocándonos, errando, estaríamos pecando. Si vamos con otros antes de ir primero con el acusado o con aquel que tenemos las diferencias, estaremos diciendo palabras ociosas que no le constan a nadie, de las cuales vamos a dar cuenta en el día del juicio. Otra pregunta que debemos hacernos antes de hablar de otros es la siguiente: ¿qué tan necesario es comentarlo? Pero también hay otra pregunta: ¿cuál es mi propósito por el que hablaré de otro? O sea, ¿qué propósito tengo yo? Esas son preguntas honestas, ¿entiende? Pero son preguntas que si las hacemos de manera honesta, íntegra, pues nos van a ayudar. Porque al hacer estas reflexiones, a ver, ¿por qué quiero decir? Es necesario que, o fue una cosa intrascendente. Es que yo tenía mi bolsa allá en la iglesia apartando mi silla, y la hermana llegó y se sentó y quitó la bolsa. Entonces yo dije, hermana, yo había apartado aquí mi silla. Es que no se puede apartar, hermana. ¿Sí? No, pero que usted, que no sé. Entonces, ¡chas! ¿Entiende? O sea, es una circunstancia tan mínima, ¿entiende? Como para ir con todo el dolor de tu corazón, allá con el ujier, hermana, aquella señora es una abusiva. Entonces, ay, abusiva, bueno, pues no, está un poco fuera de proporción, ¿no? Porque ciertamente cuando, sobre todo en la reunión de las 11, que está muy lleno, cuando hay eventos especiales que está a reventar, pues la instrucción es que no se pueden apartar lugares, y los sugieres tienen esa instrucción, porque hay veces que se aparta para la familia y nunca llegó y la gente se quedó parada. Entonces, la pregunta es muy, muy interesante, muy importante. ¿Realmente vale la pena comentarlo o no? Y también la otra pregunta: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que yo tengo para hablar de otro? A ver, ¿realmente quiero arreglar la situación? Pues si la haces hablándole a otro, no la quieres arreglar, porque la Biblia dice que primero vayas con tu hermano. ¿Cuál es mi propósito? Es que me cae gorda. Entonces ahí puede haber como un tipo de celos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que los celos, la envidia, las contiendas son obras ¿de qué? De la carne, y la Biblia dice que son pecado. Entonces, imagínate la reacción natural de la carne. Ahora, imagínate que el corazón a través de los años ha ido atesorando, ¿sí? Y esa persona que se sintió violados sus derechos humanos porque le tomaron el asiento, resulta que vuelve a suceder lo mismo con la hermana o con la otra persona, porque generalmente así en todas las iglesias, casi siempre se sientan donde mismo, pero no lo tienen apartado, ¿verdad? Tú no tienes apartado. Yo siempre se sienta allí. Yo a usted siempre los veo allí, a usted también. De verdad, ya sé dónde están. Sé que el que está durmiendo, todo. Pero nadie lo tiene anotado. Pero imagínense, como ha ido atesorando, no, pues otra vez se da la circunstancia y no. En esta iglesia no hay amor. Y ya empiezan a embarrar a todos, que todos son iguales, porque no le hizo caso al ujier, o sea, según ella no la puso en su lugar a la señora, y ya se ahogan en un vaso de agua. Pero el problema es las palabras ociosas que salen. Ese es el problema, hermano. Porque vamos a tener problemas con el Señor. Porque lo que sembramos, eso cosechamos también.
Y tarde o temprano nos va a rebasar lo que vamos atesorando. Y todo va a ser, no, en las iglesias no. Fíjese, cuando usted se encuentra gente que ya no va a alguna de las iglesias que iba, ¿cómo hablan? ¿Se los ha encontrado? ¿Cómo hablan? De lo que hay acá. No, ni sabes cómo son, si supieras. Pues yo los veo de buena onda. No, hombre, ni sabes. Un día una señora me quitó el asiento. Y empieza con una de tonterías. Hay cosas más graves, obviamente, ¿no? Pero aún así, nunca tuvo la precaución o la humildad de ir directamente con la persona y arreglar el asunto. Fíjense, porque si va con ella y le dice, ay, hermana, pues, bueno, mira, en otra ocasión una y una. Y ya, salomónicamente llegan a una buena resolución, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propósito de decirlo, de hablarlo? Pero lo que es peor, hermanos, ahora con las redes sociales, en Facebook, ahí se agrava sobremanera el problema. Porque esa señora que se sintió despojada del asiento, va y se sienta detrás de una computadora con una valentía impresionante, pues se sienta así, hasta le hace así. Con un valor para escribir, pero que, ay, el rey David ante Goliat le queda chiquito. Y se pone, yo les voy a decir lo que hoy me pasó. Y empiezan y sueltan. Y luego les llega a los que son sus amigos. Y luego lo empiezan a leer y dicen, ¿cómo es posible que te quitaron el asiento? Y luego, sin mencionar que le aumentaron. Entonces se le comenta a otro, no, ya sabía que ahí es iglesia donde vas. Todos son un montón de hipócritas. Entonces, fíjate, de eso ya corrió. Ya voló. Esas son las palabras ociosas, hermano. Voy a dar algunos ejemplos en la Biblia de lo que dice al respecto. Lo voy a leer en diferentes versiones. No tiene que buscarlo o anotarlo nada más, porque quiero leerlo de corridito. En la versión Palabra de Dios para Todos, Levítico 19:16, dice así: no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, ha dicho el Señor. En el Salmo 15, versículo 1, en la versión del lenguaje actual, se lee así: dime, Dios mío, dime, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Uy, ese versículo. Otra vez en la versión del lenguaje actual, Proverbios 11:12, se lee así: el que es imprudente critica a su amigo, habla mal de él. El que piensa lo que dice, sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta y a todos, pero la gente confiable sabe callar. En la versión Reina Valera, que casi todos tenemos, Proverbios 16:28, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Si yo lanzo la pregunta al aire, ¿cuántos de ustedes han perdido alguna amistad o aún un matrimonio por un chisme? Por algo que dijeron y se la creyó sin investigar. Es un chorro de problemas que hay por este asunto, hermanos. Pero mira lo que dice allí:
El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos porque habla sin pensar. Palabras ociosas de las que darán cuenta en el día del juicio. En la misma Reina Valera, en Proverbios 26:20 al 22, dice así: cuando falta la leña, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la discusión. Como carbón para las brasas y la leña para el fuego, así es el hombre rencilloso que enciende los pleitos. Las palabras de él son como bocados deliciosos, penetran hasta el fondo de las entrañas, pero destruyen. Esas son las palabras ociosas, hermanos. Reina Valera, sobre algunas mujeres que Pablo instruyó al pastor Timoteo. Había unas mujeres ahí, eran viudas que habían quedado, eran jóvenes que habían quedado viudas. Y Pablo dice esto: estas mujeres, le dice a Timoteo, le escribe esta parte, esta porción de 1 Timoteo, para que Timoteo tomara cartas en el asunto y evitara el chismorreo entre algunas mujeres que, bueno, yo no sé qué tan cierto sea, me falta investigar un poco más en eso. Si la mujer es más chismosa que el varón o el varón es más chismoso, la verdad no sé. Y como no sé, pues no voy a decir. Pero yo creo que es la condición humana, ¿no? Ciertamente la fama habla por ejemplo, como aquí, no habla de hombres viudos chismosos, no, habla de mujeres. Dice así: y también estas aprenden a ser ociosas. Fíjense, ociosas. O sea, no hacen nada fructífero. Todo lo que hacen es inútil, no hay fruto, nada. Dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Palabras ociosas. Eso estaba provocando en la iglesia que Timoteo pastoreaba, estaba provocando problemas. Y él como pastor tenía que tratar ese asunto. Ahora yo les quiero hablar como pastor. Es muy complejo todo esto que estoy mencionando. Es muy complejo tratar este tipo de asuntos. Aunque lo hagas de la manera bíblica, sigue siendo muy complejo. ¿Por qué? Les voy a explicar brevemente por qué. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. En ese momento yo he tratado múltiples casos, gente, sí, perdón, sí, no, ya no lo vuelvo a hacer, perdóneme hermano, qué sé yo, ¿no? O sea, que se reconcilian con alguien que tuvieron conflicto y en fin. Pero luego se da uno cuenta, de alguna manera, o la misma persona que había sido ofendido, mira hermano, y te sacan el celular, mire, capturé esto de lo que escribió en el Face. Yo pensé que realmente estaba arrepentido o arrepentido, y mira ahora lo que dice. Tú dices, ay, qué difícil, porque luego ya hasta te mencionan a ti. O sea, no, y el pastor es un injusto, el pastor consiente con esto, la verdad es muy complejo, hermano. Pero aquí, ¿cómo enfrentarlo? Por ejemplo, del lado pastoral, les voy a decir lo que la Biblia me instruye a mí, como pastor. Una vez que uno ya trata los asuntos y la persona no obedece, dice la Biblia que al paso del tiempo su insensatez será manifiesta a todos los demás. O sea, yo ya no hago nada. En mi caso, aunque sigan diciendo, van a otra iglesia y dicen cosas, publican en el Face, pero al paso del tiempo, el problema es que no se dan un mes ni dos, pasa un año, 2, 3 años, y ya cuando aquellos
O aquellos hermanos con los que se fue en la otra iglesia, ya se dieron cuenta cómo es la persona. Entonces ya empiezan a dudar, pero ya pasaron 3, 4 años. Y creyeron todo lo de aquella señora que le robaba el asiento, todas las reuniones. Y que nosotros no hacíamos nada porque era una mujer rica, ya hasta la inventó. Por eso es que es muy complejo. Por eso es que el llamado del Señor Jesús es de manera individual. O sea, Dios espera que Dios espera que yo obremos conforme a lo que está aquí. Ahora bien, se pone más complejo todavía por la siguiente razón, porque a pesar de que sabemos y conocemos estos principios, nos podemos volver a equivocar, ¿sí o no? ¿Por qué? Por nuestra humana debilidad. Y allí es donde Pablo dice, soportándoos unos a otros en amor. Entonces Dios nos está dejando ver en su misma palabra que Él aborrece las palabras ociosas. ¿Por qué? Pues por el daño que causan, las consecuencias que trae sobre las personas que están envueltas. Miren, este texto sí ábranlo. Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. ¿Ya lo encontró? Voy a leer, dice así. 6 cosas aborrece Jehová. Yo quiero subrayar la palabra aborrecer. Significa odiar. ¿Acaso Dios puede odiar? Sí, Dios odia lo malo. Pero no es el odio como el odio humano. O sea, es un rechazo, ¿entiende? Contundente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7, ¿qué? Abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. O sea, el orgulloso, que no, que yo. No. 0. Número 2, la lengua mentirosa. ¿Qué aborrece Dios? Y abomina la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Y el día de hoy se está hiriendo indiscriminadamente a mucha gente cuando se publican cosas en el internet difamando al otro. Porque los inocentes lo leen y les dan a ellos las balas. Y muchos han muerto porque dicen, entonces yo pensaba que los cristianos se amaban los unos a los otros. Y luego ya de esos anquilosados y ya que tienen años en el Señor, pues esta es la verdad, no hay cristiano santo, todos somos iguales. Dice, uy. Y el otro dice, ¿de verdad? No, mejor me voy a la cantina donde antes iba, porque los borrachos, aunque sea, dicen la verdad. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, o malos, que está ahí maquinando. Sí, pero va a ver, no, ya le descubrí y mañana en el Face lo pongo. Número, ¿qué? 4 o 5. Los pies presurosos para correr al mal, o sea, hacer maldades. Pero aquí habla en referencia de herir, de agredir a las personas. Y mucho tiene que ver con lo que se dice, porque habla, es de actitud del corazón. Versículo 19, la 6ª, el testigo falso que habla mentiras. Y número 7, el que siembra, ¿qué? Discordia entre hermanos. Eso nos debe de infundir temor de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? El que siembra discordia entre los hermanos. Es como en la música, si se está tocando el sol
y alguien se equivoca, bueno, la gente que no es entendida en la música no se da cuenta, pero los que más o menos tienen cierto conocimiento se dan cuenta, ¿o no? Cuando el tecladista le da un tono discordante, o el de la guitarra, están en sol y se cambia a re, pues, algo que rompe la armonía, esa es la discordia, algo que rompe con la armonía, da un tono diferente, no está armonizando. ¿Sí? Entonces, los que tienen cierto conocimiento musical se dan cuenta, son entendidos en eso, se dan cuenta, pero ¿qué? ¿Cómo van a reaccionar? Ay, aquí siempre se equivoca el del bajo. No, yo voy a buscar una iglesia donde toquen bien. Ay, bájale, hermano. Porque luego vas y le dices allá a otros que no saben de música. No, ya te diste cuenta que el baterista, Chuy García dijo buenos días. ¿Verdad, Chuy? No, pues ¿a quién no le pasa eso? Una vez me reprendieron a mí porque dije buenas noches y era en la mañana del domingo de las 11. Dije, hermanos, buenas noches. Y todos se rieron, obviamente. No sé si alguno de ustedes estuvo esa vez. No, hombre, un correo, pastor, usted tiene que cuidar afanosamente todo lo que dice porque eso deshonra a Dios. No, de que hay gente exagerada, gente exagerada. Todavía esos, ¿te imaginas fijándose en esas nimiedades? En esas cosas que rayan en lo tonto, en lo inútil, en lo frívolo. Y el problema es que luego lo siembran. Y Dios aborrece el que siembra discordia entre los hermanos. El hijo que siembra discordia entre el papá y la mamá. Terrible. Bueno, pues esta práctica nada noble de hablar palabras ociosas ocasiona un terrible perjuicio, hermano, para la persona de la que se está hablando. El daño, hermanos, es prácticamente irreparable. Déjeme abundarle allí un par de minutos. Mire, cuando alguien le roba algo a usted, es relativamente fácil restituirlo, ¿no? Si le roban el celular, se lo pueden restituir. Yo lo tengo aquí por el cronómetro, Te lo pueden restituir. Si alguien te roba el auto, pues te lo pueden restituir. Es relativamente fácil, ¿sí? Es algo que puede ser reparable. Pero cuando alguien dice palabras ociosas sobre otras personas, es prácticamente imposible restaurar el daño causado. Porque ¿cómo restaurar el testimonio y la honra de una persona? ¿Cómo? Miren, les voy a leer lo que un pastor que trata asuntos de iglesia escribió, algo que sucedió en su congregación. Contó este caso. Dice que sucedió en su iglesia que un hombre empezó a divulgar palabras pues ociosas de otro hermano de la misma iglesia. Pasado algún tiempo, el comunicativo hermano, así dice, o sea, el que hablaba mucho, se dio cuenta de su error, de alguna manera, y se arrepintió. Y pidió perdón al hermano ofendido. Todo esto bien, ¿no? Y el ofendido le dijo que lo perdonaba, pero le pidió que hiciera algo. Porque fue a buscarlo a su casa y se metió, tomó una almohada de plumas, con una navaja la cortó, la sacudió y esparció todas las plumas por el aire. Luego le pidió al hermano diciéndole: estimado hermano, por favor, ¿podría usted recoger todas las plumas? Y el hombre respondió: hermano, eso es imposible, porque muchas plumas ya se las llevó el viento. Y el hermano ofendido le dijo: yo te perdono como Cristo me perdonó a mí, pero desgraciadamente el daño ya está hecho. Tus comentarios han sido llevados por el viento y ya es imposible
recogerlos. Pero aún así, hermano, yo te perdono. Y sí es cierto. Mire, hoy recibí un correo donde me hacen preguntas de algo que pasó hace como 10 años que era mentira y que circula en la red. Oiga, pastor, que usted dijo esto. Le digo, eso sucedió hace 10 años. Ya creía estar muy actual. Le dije, hermano, no te creas todo lo que se dice, y menos en internet. No, pues yo le mandé a mis contactos. Dice, no, pues ¿cómo parar una mentira de algo que yo no hice? Pero que alguien dijo, no fue Chuy. ¿Cómo pararlo? Es imposible. Pero el daño ya está hecho. Quien haya sido, yo puedo decir, no, pues yo le perdono. De hecho, pues hace 10 años de eso, yo me di cuenta quién había sido el que había dicho esa cosa. Era una persona allá de Sudamérica. Y yo le escribí, le dije, oye, era una señora, una hermana. Yo le dije, oye, esto que dijiste, ¿por qué dijiste eso? No, es que a mí me dijeron. Y dije, ¿por qué no me preguntaste a mí si era cierto? Porque esto es mentira. Dice, ay, hermano, dice, pues ya lo publiqué, dice, discúlpeme. No, pues sí, ya. Pues sí. Pero fíjese, 10 años después, hoy en la mañana recibí un correo así, preguntándome, ¿cómo detener eso? Bueno, las palabras ociosas provocan un daño irreparable a la persona, a su reputación, a su integridad. Son como plumas envenenadas llevadas por el viento. ¿Cómo las recoges? Fíjate, tú puedes arreglarte con tu esposa, con el hermano, con el vecino, pero si tú mismo comentaste algo y aquel a quien les comentaste o aquellos lo divulgaron, tú ya te arreglaste. Y cuando la gente te ve, dice, ese es el que le pega a su esposa. Y ya pasaron 5 años y ya no la toca ni con el pétalo de una rosa. Ahora la ama, la cuida, la mima, la saca a pasear, la respeta. Y no falta el que, no, hermano, usted sabe que usted es un abusivo. Hermano, ¿por qué me dice eso? Porque usted le pega a su esposa, no se haga. Hermano, es que, fíjate, ¿cómo arreglar eso? ¿Cómo? Ya no se puede. Y desgraciadamente tenemos que estar lidiando toda nuestra vida con esas cosas. Te quedaste con una idea de tu suegra, pero no sabes si cambió o no. Te quedaste con una idea de tu papá, pero no sabes si al final de su vida él se arrepintió y Dios lo perdonó. No sabemos. ¿Quién sabe el fin de la película de alguien? Nadie. Pero lo dicho está. Fíjense cómo se manejan los del mundo, hermanos. Hablan, buscando que dañar. Nunca se me olvida cuando salió el autito ese Hyundai, el Atos. Todos lo conocen, ¿no? Un autito de esos compactos. Yo me acuerdo porque un hermano de la congregación compró uno y yo salía y llegó en su Atos. Le digo, ¿compraste un Atos? Y dice, sí, hermano, pero me arrepiento. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, pues ya me dijeron que estos con un vientecito y se voltean. No, que en una subidita, se arranan y van así como burros. Bien burros que son. Le digo, no, hermano, pues infórmate antes de comprar algo. No, ya lo voy a vender, dice, lo voy a malbaratar. Yo no quiero un auto así. Y un día se me quedó eso. Y yo me metí a internet a buscar información de ese auto. No, hermano. Lo que encontré en el internet es totalmente lo que se entiende que las otras distribuidoras de autos empezaron a correr el rumor de que no servía, que se volteaba y que gastaba mucha gasolina y que era bien burrito y que no sé qué, quién sabe cuándo. Y empiezo a descubrir que era un auto, pues hasta la fecha. Un día yo venía en la autopista,
de San Juan de los Lagos a Guadalajara, y venía Abdiel conmigo, nunca se me olvida. Entonces, yo rebasé a un camión que iba como unos, ahí la velocidad son 110, pero iba como 120, pero iba yo como atrapado entre camioneros, y esos cuando le pisan, entonces yo tuve que acelerar para poderlo rebasar y ya, ¿verdad? Porque siempre yo siento, no sé, no me gusta. Entonces cuando voy rebasando, miren hermanos, yo vi detrás de mí venía un auto, yo no le puse atención, pero cuando yo rebaso, yo vi, levantó 150, y el otro carrito atrás de mí, pero pues yo lo vi, y ya le puse la direccional, y seguí en mi carril, y que me rebasa, era un Atos. Yo le dije a Abdiel, ¿qué carrito es ese? Dice, es un Atos. Era un Atos. Después yo compré uno. Y yo vivo así en una montaña. No, hombre, ¿cuál burro? No, hombre, 25 kilómetros por litro. Buenísimo el carro. Pero los rumores se los comían la gente. Y dañaban. Sí dañaron, porque las ventas no eran como se debía. Pero luego los que se quedaron con el burrito, pero para eso tardaron años. Y al paso de los años, ahorita está comprobadísimo, de los mejores compactos así baratos, pues, que les llaman, ¿no? De los mejores. Acá en Sonora, en el norte, por ejemplo, Torreón, todos los taxis son Atos. No le estoy haciendo publicidad, estoy nada más contando un ejemplo para que vean cómo el mundo se maneja, se desprestigian los unos a los otros, y ellos saben que sí causa un problema, que sí causa lesionar la reputación de un artículo o de una persona. Y el problema es que tienen que pasar años, y todavía hay gente. O sea, yo le he escuchado que dicen, no, esos no sirven para nada. Le digo, discúlpame, hermano, yo tuve uno, 3 años duré con él. No, nunca, no, maravilloso el carrito. Entonces, imagínate, son como esas plumas cuando se habla y se dice y ya no se puede retener aquello. Para irnos al final, algunos consejos prácticos que pueden sernos de ayuda, pues para enfrentar este asunto, ¿no? Número 1, tenemos que reconocer que toda palabra ociosa es un pecado. Mientras no lo reconozcamos y nos justifiquemos, vamos a seguir allí, pero también las consecuencias, nos van a alcanzar. Número 2, una vez reconocido como un pecado, pedirle perdón a Dios por ese pecado. Número 3, como dice el salmista, poner guarda en nuestra boca. En el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios, dice. Número 4, preguntarnos si lo que vamos a decir es realmente que es necesario que se diga, y si no lo es, callar. La Biblia dice en Efesios, ninguna palabra, en la versión del lenguaje actual, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino antes aquella que sea buena para edificar a otros, para que imparta gracia a los que oyen. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo se contrista cuando decimos palabras ociosas. Ahora, cuando alguien venga a ti con palabras ociosas, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Cortar de raíz la conversación. ¿Cómo? ¿Ya hablaste con el otro? Si te dice, no, pues no. Entonces, hermano, mejor ve y habla, ¿verdad? Esa es la manera más sana. Ahora, ¿qué hacer cuando alguien habla palabras ociosas de ti? Porque tocamos el punto, lo que nosotros decimos, pero ¿cómo lidiar con los que hablan de nosotros o los que hablan de ti? Tú puedes decir, ¿cómo lidiar con los que hablan de mí?
Yo quiero saber, pastor. Sí, hay una respuesta en la Biblia. ¿Saben cuál es la respuesta? Es bien sencilla: perdonar. Número 1. Número 2, perdonar. Número 3, perdonar. Y después, perdonar. Y después, perdonar. Y luego, perdonar. Y enseguida, perdonar. Y luego, perdonar. ¿Hasta 7 veces, Señor? No, hasta 70 veces 7. Digo, ese es el concepto del cristianismo. No hay otro. Pero también seguir las instrucciones del apóstol Pablo, que dijo así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ninguna. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ahí está, no respondía con maldición. Cuando padecía, sufría, no amenazaba al que lo hacía sufrir, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es preferible perdonar, dejar en el Señor la causa, si no tienes el ánimo de ahora sí que de saldar la cuenta con el que te ofendió, o si tú ofendiste, Señor, mejor si no confías en tu dominio propio, en tu control, hazte a un lado, encomienda la causa al Señor, pero no te vengues por ti mismo, no te desquites tú. No, porque este no es el evangelio. Jesús lo dijo claramente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. El verbo resistir ahí en el griego significa: no respondas calumnia por calumnia, ofensa por ofensa, dicho grabado por dicho grabado. No respondas igual, eso significa no resistir, no ponerte al tú por tú con él. Fíjense qué instrucciones les da a sus hijos. Yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no te pongas a pleito. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Híjole, ¿saben por qué estos versículos se nos hacen tan así? ¿A poco eso dice? Oiga, eso dice. Mire, cuando yo leí la Biblia de recién convertido, la primera semana de convertido, yo me devoré el Nuevo Testamento como 6 veces. En una semana lo leí todo, lo leía. No entendía muchas cosas, otras más o menos. Pero cuando yo leía algunas cosas como estas, y bueno, yo seguía leyendo, ¿no? Porque decía, ay, no, ¿cómo será eso? No, pues no entiendo. Pero tenía 3 días de convertido. Entonces me acuerdo que leí en la epístola, una de las epístolas de Juan, que dice que sus mandamientos no son gravosos. Yo dije, pues ¿en qué planeta vivía este? ¿Cómo se llama el apóstol Juan? ¿Cómo que no son gravosos? ¿Cómo? ¿Alguien te pega y le pones la otra? No, la verdad, pero yo no entendía. Pero al paso del tiempo fui entendiendo muchas cosas de la palabra de Dios. ¿Sí? Vas entendiendo y vas aprendiendo. Te sigues equivocando, pero sigues aprendiendo, sigues adelante. Y he llegado a la conclusión después de 40 años de que el cristianismo en realidad es un estilo de vida totalmente diferente, y Pablo lo describió así: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la manera de vivir.
todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la Biblia, cómo Dios nos ve. Pero también el otro lado de la moneda es que también la Biblia enseña que seguimos en este cuerpo, en esta mente carnal, que tenemos que sujetar, que tenemos que controlar y que tenemos que humillar delante del Señor, ¿sí? Y perdonar, y perdonar, y perdonar, pero también pedir perdón. Ese fue el mensaje de Jesús y las palabras ociosas. Esto nos va a ayudar a llevar una vida más tranquila, de verdad, ¿sí? Esto es la palabra del Señor y yo la quiero obedecer. ¿Cuántos la quieren obedecer también? Vamos a pedirle su gracia, pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que todos, sin lugar a dudas, que hemos fallado en este punto, aún siendo cristianos. Nos hemos dejado llevar por los sentimientos heridos, por la incomprensión, por la falta de paciencia, por la falta de amor o conocimiento de tu palabra, o aún conociéndola nos gana el orgullo, la carne, y cuántas veces tomamos revancha y nos desquitamos y hablamos y no medimos el alcance de las palabras ociosas, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor. Reconocemos que hemos violado tu palabra y eso nos duele y a tu Espíritu Santo lo entristece, Señor. Pero también sabemos que si te pedimos gracia, favor, fortaleza, sabiduría, tú nos la vas a dar, Señor, para sabernos conducir todos los días de nuestro peregrinaje y poder llegar al final de la meta, la tarea que tú nos encomendaste aquí en esta tierra, y terminar la carrera como esposos, siendo fieles, como padres, como hermanos, amigos, vecinos, como trabajadores, como empleados, como dueños, en que vivimos, Señor, agradando tu corazón. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú impulsas a tus hijos, Señor. Nos limpias de nuestras maldades, nuestros pecados, y estaremos eternamente agradecidos. Pero ayúdanos, Señor, a poner guarda a nuestra boca y evitar las palabras ociosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.